En sus zapatos, la vida de Jesús. Visité la costa noroeste del mar de Galilea, donde se erigió la iglesia de la primicia de San Pedro, dedicada a Pedro y al comienzo de su ministerio. A este pescador llamado Simón, Jesús le cambió el nombre a Pedro, de la palabra griega Petra o roca, justo como la roca en el centro de la iglesia. ¿Por qué Jesús vino a este lugar para pedirles a estos hombres que le siguieran? ¿Y qué revelaba sobre Jesús su estilo de reclutamiento? El llamado. Después de que Jesús completó todos los pasos requeridos para comenzar su ministerio, necesitaba reunir un equipo. Y así comenzó el proceso de llamar hombres para que fueran sus discípulos. Según la tradición, el lugar del llamado de algunos de ellos es Tacba, una región pesquera del mar de Galilea. El nombre Tabga en árabe es una deformación del nombre griego que significa los 7 manantiales, y es así porque aquí hay 7 manantiales de agua muy cristalina. Esos manantiales desembocan en el lago, así que por eso puedes encontrar aquí más peces que en cualquier otra parte del lago, y por eso los pescadores vienen a esta área intentando pescar. Para organizar su ministerio, Jesús tenía que invitar personas a que se unieran a él. Esos hombres fueron llamados apóstoles. Apóstol quiere decir aquel que fue llamado para el ministerio, y la vida de aquellos a quienes Jesús llamó jamás sería la misma. Fue un grupo interesante. Uno era un colector de impuestos odiado por sus compatriotas judíos. El otro traicionó a Jesús por dinero. Según el relato, Jesús estaba caminando por la orilla y se topó con unos pescadores y les dijo, «Síganme», y ellos de inmediato lo dejaron todo para seguirlo. ¿No te parece difícil de creer? ¿Te imaginas que alguien se te acerque y te diga, «Sígueme», y dejas a un lado todos tus planes y sueños para ir tras esa persona? Parece rápido, pero no lo fue. Hay evidencia de que él había estado en contacto con ellos previamente. Luego les dijo, listo, llegó el momento de decidir. En realidad no fue algo de improviso, aunque no lo pongo en duda, que al manifestarse la fuerza de su personalidad y su divinidad, Jesús podía convencer fácilmente a cualquiera en el acto. Igual que en la cosmología, mientras más densa es la sustancia, mayor es la atracción, mayor es el campo gravitacional. Entonces, en un sentido humano, lidias con una persona que no puedes descifrar. Esta persona es una persona real. Esta persona ama la vida. Esta persona... Hay algo en su forma de amar a los niños, en su manera de amar a las personas. Es accesible. Me parece que había un sentido de autoridad y confianza que simplemente traslucía a través de Jesús. Él era un hombre perfecto. Era el Hijo de Dios. Era alguien completamente inocente. El que Jesús le pida esto a personas que nunca serían invitadas a seguir un rabino es muy significativo. ¿Me invitas a mí? Soy pescador. Oye, ¿estás seguro? Mira que ya pasé la edad de seguir a un rabino. Todo es parte de un todo, pero hay algo en Jesús que es absolutamente inusual, absolutamente espectacular y atractivo. Creo que ellos se sintieron atraídos hacia eso. Al parecer, Jesús veía algo en las personas que yo no notaría, como los pescadores. Cuando pienso en un pescador, veo a un hombre rudo o a un trabajador incansable y que tal vez huele a pescado. No los visualizo como evangelistas en una misión mundial. Tal vez pasé algo por alto. Para entender a los pescadores, conversé con Makan Lev, el dueño y gerente de un negocio de pesca que hoy día se encuentra en el mar de Galilea, tal como lo tuvieron Pedro y Andrés hace 2000 años. No todo el mundo puede ser pescador. Tienes que ser muy paciente, muy paciente. Y tienes que trabajar en equipo. Alguien tiene que decir lo que tienes que hacer. Alguien tiene que ser el capitán aún en estos tiempos. Así que cuando veo algunas de esas características, entonces decido que quiero a esas personas conmigo en el barco. Entonces, si me acercara y te dijera que ya no puedes pescar más, ¿cómo te sentirías? Me sentiría como si alguien
me hubiera arrancado la cabeza. Te diré la verdad, esto es parte de mí. Y no solo yo, toda mi familia que está muy involucrada en la pesca. Estos hombres a los que Jesús llamó eran tipos comunes y corrientes que encontrarías por aquí. Pero Jesús quería gente común sin entrenamiento, sin educación, sin gracia, para así poder demostrar su poder al transformarlos en personas hábiles, sabias y amadas. Y eso es mucho pedir. ¿Parecen ellos el tipo de personas a las que Jesús llamaría para formar parte de un equipo ministerial? Hay ciertos detalles. Ellos han sido expuestos a la naturaleza que los rodea. Jesús ha sido expuesto a aquel que lo creó. Ellos tal vez eran gente de fuerte constitución física, haciendo algo muy simbólico al sacar a los peces del agua. Para nosotros los seres humanos, entrar al agua representa la muerte y salir a pescar hombres es como traer a las personas de vuelta a la vida, traer a la gente a la tierra para ser expuestas al cielo. Muchas de las personas que Jesús llamó eran de Capernaum, una ciudad marítima importante en la costa norte del mar de Galilea. Capernaum fue un área clave en el ministerio de Jesús y era la ciudad natal de muchos de sus seguidores. En la actualidad, Capernaum aún exhibe los restos de una gran ciudad. Casas enormes, carreteras urbanas y una imponente sinagoga construida en el siglo IV sobre los cimientos de otra del primer siglo, que se cree que fue visitada por Jesús. En el primer siglo, Capernaum era una región importante. El camino principal del mundo antiguo pasaba por aquí, muy cerca de Capernaum. Así que la ciudad se beneficiaba por la cercanía de este importante camino comercial. Pero no era solo el comercio, sino que la gente también intercambiaba ideas. Estar cerca de un camino principal como este es como hoy en día estar expuesto a una estación radial hoy en día, a los medios de comunicación. La gente que vivía aquí se ganaba la vida pescando y cultivando la tierra. No era gente citadina, pero sí compartían la idea de que el Mesías estaba por llegar. Se comentaba mucho sobre esto. Y como todo el mundo, ellos también se preparaban para el futuro próximo. A su manera, ellos necesitaban algunas directrices, y cuando alguien llegó y los convencía diciendo, yo tengo el camino verdadero, ellos estaban más que dispuestos a dejar todo y seguirle. Cuando Jesús llamó a los discípulos, Él solo les pidió lo mismo que Él estaba dispuesto a dar. Pero este no fue un llamado fácil. En la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús era un reclutador con agallas. Él les ofreció a estos hombres la mejor oportunidad de sus vidas, pero también les advirtió desde el principio que renunciarían a todo en este llamado. En el lugar de Capernaum, se edificó una iglesia sobre las ruinas de lo que algunos creen que es la casa de Pedro. Dentro de la iglesia, conocí a la hermana Rebeca Dangarán, una monja que sintió el llamado divino. Sentí este llamado de Jesús desde que era una niña de 6 años. Usted abandonó todo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es decir, se fue de su ciudad. Sí, dejé a mi madre, a mis hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos. ¿Y tuvo algún momento de duda o arrepentimiento? Hasta ahora no. ¿No? No. ¿Y cómo fue que Dios la llamó aquí? Para una misión, servir. No estamos casadas y vamos a donde quiera que nuestra superiora nos pida. Si nos ordena ir a América, voy a América. Italia, entonces voy a Italia. Me sacrifico porque no es mi voluntad. Es todo. Entonces usted se parece mucho a los apóstoles y a los discípulos Sí, que fueron llamados de sí, esta región. Usted es sí. un ejemplo viviente de ese llamado. Sí. Tiene toda mi admiración. Muchas gracias, madre. Cuando pienso en la hermana Dangarán, me pregunto si estoy viviendo a la altura del llamado de Cristo. Jesús mismo dejó todo atrás. Él sacrificó toda su vida. ¿En realidad estoy sacrificando algo o es más de lo mismo? ¿Aún estoy aferrándome a mi red o la he soltado completamente para seguirlo? Como Pedro, Santiago, Juan y la hermana Rebeca Dangarán.